Ahora a hablar y analizar de los asuntos que nos deja la actualidad. Hoy viene cargadita de contenidos. Vamos a ver si nos da tiempo a ver toda. En cualquier caso, quienes nos van a acompañar en el desarrollo de este análisis son Chano Fernández. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Fran? ¿Qué tal la semana? Bien, está lloviendo, que es una buena noticia. Una noticia Esperemos magnífica. que continúe durante esta semana. Lo va a hacer, las previsiones lo indican. Pues sí, pero las previsiones habían dicho que la semana pasada también llovía y no cayó una gota. En fin, ojalá no se equivoquen, que sea así. Rafael Angulo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien hallados todos. Pues he estado en Orsay, decían nuestros abuelos, o sea, en fuera de juego, y mi relación de pareja con Chano se ha visto interrumpida, pero vamos, lo he echado de menos que no os podéis imaginar. Pero antes de que os metáis en vereda... Habéis hecho un cese temporal. Sí. Pues, pero antes de caer en fuera de juego, ya apuntaba maneras yo... Tengo que entonar mi culpa. Miren, el venir a la picota, yo a veces me lo he planteado, porque claro... Es una terapia. Es una terapia, pero en el Chinche siempre me llaman alcahuete y cosas así, y no me y pensé que no me daba. Pero tenemos una responsabilidad los opinadores, y es cierto, ¿no?, que a veces... Y yo cometí un error grave en una de estas picotas, y hablé de una persona que Félix Palma atribuyó de algo que no era verdad. Y a él ya le he pedido disculpas, que por cierto no me las ha aceptado, pero me ha demostrado una bonomía y una nobleza en encajar las cosas, que yo le decía, mira, Félix, dicen de mí lo que yo he dicho de ti y esto no sé, y esto no. Entonces quiero rectificar, porque le atribuí una actuación en un esto que iba a haber de pádel, ¿os acordáis? Sí, el campeonato de pádel del... No, estaba totalmente erróneo. Y prometo cerciorarme más de los datos cuando yo los diga, porque la culpa es de quien habla, no de quien lo hace. Pero insisto, he descubierto una persona en un cargo, sí, de responsabilidad pública, mitad científica, mitad, que bueno, que me ha dejado sorprendido por lo bien, que me ha demostrado eso, que va de frente por derecho y que te dice las cosas. Te honra la rectificación. Y que yo me equivoqué, sí, porque le metí la pata, pero bien. Te honra la rectificación, y como yo tengo buena memoria, todavía, afortunadamente, gracias a Dios, me acuerdo que yo ya te señalé, y te señalé algo así como: yo conozco bien a Félix Palma y es un profesional de la cabeza. Me he dado cuenta. Lo que no quita, por cierto, pero es que he dicho una cosa que ojalá nos la dijera mucha gente con responsabilidad. Me ha dicho, yo, Rafa, si tú tienes algo, tú llámame, sea bueno o malo, hazlo. Y de hecho le pregunté otra cosa y me la aclaró, o sea que bien, bienvenido sea. O sea que hay veces que tiene gente al lado y no te das cuenta cómo es, querido Fíjate Chano. que se arreglan las cosas dialogando, hablando. Sí, es un ejemplo. Es un ejemplo de ello, y que bien pudieran nuestra clase política y tomar más nota. En un medio de comunicación en el que la palabra es la palabra y la imagen, pero la palabra sin duda es un hecho esencial, y la palabra debe ser una palabra de entendimiento, pues sí, de diálogo, en fin. El logos, ¿vale? Pero hoy voy a tener que entonar otro mea culpa, porque Hoy dices que jamás habría azucarera, y me temo que va a empezar con esto. Que llevo una racha y esto, Rafa, no voy a dejar nada para Cuaresma. Insisto de nuevo, si Dios nos da vida, te van a tocar varias rectificaciones. Bueno, yo las tengo anotadas. Mientras sean para bien, peor sería que fueran para mal. Esta televisión extremeña las tiene ya anotadas en su archivo, y como siempre... No, le he sugerido a Fran que para evitar espacio innecesario que se acumule, que las picotas a los 2 meses las haga desaparecer. No es posible, no es posible. A mí me vendría bien. No es posible, están en la nube. Están en la nube, efectivamente. No es posible. Ya es de dominio público. No es posible. Exacto. Bueno, vamos a comenzar hablando, efectivamente, de la azucarera. Desde luego, como pitoniso no tienes precio, Rafa. Hoy hemos conocido... Me acuerdo que yo también intervine en ese momento, y él me decía, qué crédulo, qué tal, ¿no? Bueno. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, pues está, en fin. Oye, todavía no está puesta la primera piedra, ¿eh? Ojalá que así sea. Hoy se ha conocido esta buena noticia, y es que, voy a leerlo porque tiene un nombre un poco largo, el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva ha concedido la financiación de 120 millones de euros a la azucarera, a la compañía promotora de la azucarera de Mérida, la Ibérica Sugar Company. Ibérica Sugar Company. Recordemos que esta inversión
total asciende a 500 millones de euros. En principio son 300 puestos de trabajo directo, se habla de 4.000 indirecto, va a ocupar una superficie en espacio media que tiene reservada de 600.000 metros cuadrados, tanto para la planta principal como para las empresas auxiliares, y era el requisito que ya le quedaba en principio a la azucarera para continuar el trámite. Hoy el Ayuntamiento de Mérida, representado por su alcalde Antonio Rodríguez Noticia, la ha calificado de una buenísima noticia. Ha señalado que el Ayuntamiento va a estar a disposición de la azucarera para que en el momento que considere oportuno vuelva a reactivarse la declaración de utilidad pública y por tanto se pueda beneficiar también del beneficio fiscal de las tasas e impuestos municipales. Recordemos que eso se aprobó pues hace ya, creo que fue antes de la pandemia, 3 años aproximadamente. Y decayó, ¿no? Decayó efectivamente y ahora habrá que reactivarlo, pero que en cualquier caso dice que los trámites serán mucho más cortos porque como el expediente ya está hecho, lo mismo dice que ocurrirá con la declaración de impacto ambiental a la que se ha pedido la prórroga y que como ya está el expediente pues va a ser todo mucho más rápido. De tal manera que ha dicho que aunque no se ha concertado todavía una reunión bilateral entre el Ayuntamiento y los promotores de la azucarera, espera que la empresa pueda anunciar ya el inicio de las obras antes de final de año o como mucho a principios del año 2023. Es que, Chano, te voy a decir una cosa. De acuerdo que yo últimamente como defensa no tendría premio, vamos, el VAR me tendría que hacer un monumento, pero estas dudas razonables las tenía Antonio Rodríguez Osuna también. De lo contrario no le hubiera dado un ultimátum. Quiero decir que, de acuerdo, que yo... Y después me está creo pasando... que al final la teníamos todos. Bueno, todos. ya, pero Antonio Rafa, lo dijo. Porque primero fue, si recordáis, el tema eléctrico, los altos costes. Cuando ya se ha disparado el tema eléctrico, ya aparecía el tema de la financiación. Lo de Antonio... Es decir, yo decía en una editorial que parecía que la azucarera estaba esperando la coyuntura perfecta y que eso no iba a existir nunca. En este momento. Y además Antonio, el alcalde Rodríguez Osuna, no es que tuviera también sus dudas, es que actuó como debía. Es que en defensa de los intereses de la ciudad dijo, oiga, no podemos tener empantanados, entre comillas, miles de metros cuadrados de un terreno esperando algo que, en fin, y por lo tanto, o ustedes se espabilan, le dijo a la iniciativa empresarial, a la empresa, yo creo que justamente cumpliendo su obligación, defendiendo los intereses de la ciudad, diciendo, oiga, o errar o quitar el banco. Creo que hay una cosa paradójica, no me quiero salir del tema, pero que a mí me hace gracia como una reflexión social. Tiene tan poca oposición Antonio Rodríguez Osuna al ayuntamiento que algunos proyectos, la crítica le vienen desde la izquierda. A la azucarera es otro picotero, Antonio Vélez, el que a mí me dejaba en mantilla. Quiero decir que no deja de ser algo sorprendente. Si te das cuenta, el famoso silo que tenemos aquí, pues también es alguien de izquierda el que va a contra y dice, bueno, oye, ¿y los otros qué hacen? Pues allanarle el camino a Aro para otra legislatura, sospecho, vamos. Yo creo que Antonio está haciendo una magnífica labor con un equipo de gobierno extraordinario, creo, lo que yo conozco y lo que percibo como ciudadano, lo repito infinidad de veces, lo repito, digo, esa condición me permite estar con los ojos abiertos y atendiendo lo que pasa en la ciudad en la que vivo, ¿no? Y yo creo que Antonio lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo con sentido común y lo está haciendo además con, yo creo, mucho diálogo, con mucho consenso, con sectores esenciales en la ciudad, con empresarios, con asociaciones culturales, de vecinos, con los mayores, es decir, el comportamiento, la actuación del ayuntamiento, por recordar un hecho, durante la pandemia, con los centros educativos de esta ciudad fue impresionante. Desde el primer día, los recursos necesarios para la compra de los geles hidroalcohólicos, de las mascarillas, etcétera. No te digo, además, de la puesta a disposición de todo el aparataje, mucho o poco, del gobierno municipal en relación con la limpieza de las calles, la desinfección. De hecho, se le ha dejado votando y va a hacer la jugada, va a meter gol, vuelve a la azucarera porque... vamos a la azucarera. Por cierto, que antes hemos tenido al delegado de tráfico, Marco Antonio Guijarro, y ha hecho un comentario parecido a lo que tú has dicho
recobrando, dice, la importancia que han tenido los funcionarios durante la pandemia. Eso es. Y la imagen dice que cree que ha cambiado en la sociedad antes de la pandemia y después de la pandemia del funcionario, porque el funcionario ha estado presente durante toda la gestión de esta pandemia para que no faltase nada, ¿no? Durante los meses más duros, sobre todo Especialmente en el caso de los funcionarios del confinamiento. municipales, los más cercanos a los ciudadanos, como se sabe, ¿no? Pero regresando al tema de la azucarera, bueno, ahora esperemos que no haya, ya tiene la financiación, que era lo más importante, oye, darle 120 millones bueno, de pero hay un 500 dato es importante. interesante para cualquier empresa que viniera. Es un 25%. o viniese no, sobre 520 millones no es el 25. 120. 120. Bueno, entonces efectivamente sí que... Es una cantidad muy importante. Sí, pero también es una inversión muy importante. Muy importante. Por esa proporción, es decir, podrían venir más empresas de Extremadura. Bueno, yo no sé. es financiación, no es a fondo perdido. Bueno, pero no sé qué parte será a fondo perdido. También. Algo de financiación hay. Ahora, ya si sale lo de Navalmoral de la Mata, que tampoco yo ya no me atrevo a decir nada. Porque no, ahora debes callarte porque esa es otra de tus... Desde luego, pero entonces no vendría la picota. Será otra de tus equivocaciones, ¿vale? No sigas, no continúes por el error, Angulo, no continúes por esa senda. Hay un tema sobre la mesa que a mí, lo que pasa que no sé si lo llegaremos a conocer o no. Yo decía también, cuando realmente yo la semana pasada ya dudaba de que la azucarera fuese a ponerse en marcha, aunque a mí me habían asegurado fuentes cercanas a los promotores, una empresa extremeña que lleva parte de la gestión de los promotores para la instalación de la azucarera, de que el ánimo era en que se iba a instalar y que se iba a poner sí o sí. Pero decía que me queda la duda, o me genera duda ahora, porque el propio Guillermo Fernández Vara había anunciado que había otros proyectos de interés para ese polígono de Espacio Mérida, en el que incluso no son del mismo tamaño e inversión de la azucarera, pero que eran más rentables desde el punto de vista de creación de empleo que la propia azucarera. A mí me gustaría saber si al final eso quedará o no quedará en Extremadura. Yo no lo sé, tú eres el que ha citado las fuentes, tú tienes la información, pero estoy seguro que en esa coyuntura, en esa disyuntiva, también tanto el Ayuntamiento como la Junta encontrarán la fórmula para posibilitar y no dejarse ir esas iniciativas a las que estás contando. Bien, ya no será en los metros, miles de metros cuadrados que ocupará la azucarera, pero seguro que con un procedimiento u otro, dentro de los marcos legales, se encontrará terreno industrial propicio para ello. Estoy convencido. El alcalde dijo no hace mucho, creo que fue hace un par de semanas, que el alcalde de Mérida, que Mérida tiene muchas posibilidades para albergar empresas del ámbito tecnológico. Eso es. Bueno. Frente a la media botella, Chano, la botella rebosa, no es que esté la botella medio llena. Sí que yo constato una cosa, la falta de celeridad que hay con los proyectos extremeños en los ministerios y que contrasta con la rapidez con la que se gestionan otros proyectos en otras partes de España. Iba a decir Cataluña, pero tendré que decirlo inevitablemente. Por intereses políticos, desde mi punto de vista. Es decir, que la azucarera ya está empantanada. Cuando tú dices que has hablado con los gestores, joder, que se pueden dar prisa en el ministerio, que cuando viene aquí el presidente del gobierno, a Navalmoral, y ahora está empantanado porque el ministerio, porque no sé qué. Hay otras cosas que se solucionan con más rapidez por las cuentas que le tiene. Tú y yo sabemos, Chano, que políticamente aquí pintamos muy poco, porque ¿cuántos diputados? Si la cosa va muy bien para un partido, saca 2 de diferencia. Que va muy mal, pues pierde. Es decir, que en realidad en el cómputo general de España, en el Congreso de los Diputados, suponemos muy poquito. Y yo esa veces lo traslado. También entiendo que Guillermo, que lleva un tiempo haciendo unos juegos de equilibrios para decir las cosas, etcétera, no vaya a ser que tampoco va a ir a exigir cosas, pero estarás de acuerdo conmigo que hay temas que van muy lentos, van como nuestro tren, lentísimo y qué tal, y dices, oye, esto en otro sitio de España ocurriría. Yo estoy convencido que no. Caramba, el tren, llevamos hablando del tren, pues sigue siendo con retraso y con historias. Chano, yo no digo que dé un puñetazo, pero que no los toman muy en serio, sí, pero muy esto es de Extremadura, déjalo, que hay otras prioridades. Esa es mi opinión. Pues siento contradecirte de nuevo. Qué raro. Porque ha citado con datos, contradecirte con datos.
Ha citado el ejemplo de Valencia y de la Volkswagen y de ese proyecto industrial. Y has visto que ha tenido los mismos retrasos, los mismos... No, ¿qué dice? La Volkswagen puso esto y al día siguiente, a los 2 días, dijeron, no te vayas todavía, no te vayas, por favor. Rafa, la misma fórmula que se va a emplear con la gigafactoría de Navalmoral. Pero más rápido, Chano, pero más rápido. La misma fórmula es una nueva convocatoria a la que la empresa, en este caso SEAS y Volkswagen, podrá acogerse, y una nueva convocatoria, en este caso en la que Envision, en Navalmoral y Acciona se van a acoger a partir de enero de 2023. Lo mismo, en Volkswagen ya hay cantidades que están sobre la mesa y lo que ha pedido la empresa y el Ministerio dice que será posible, y en Extremadura del mismo modo. Por lo tanto... Como están ustedes delante, ahora, nos vamos a hacer una apuesta, Chano y yo, a ver qué sale antes, si lo de la Volkswagen o lo de los chinos. Lo vamos a ver. A ver qué se construye antes, eso no lo sé. No, antes es ellos, porque ellos ya tienen infraestructura en Valencia. En eso no podemos competir. Claro. Pero bueno, está grabado, hemos quedado al principio, ¿no? Lo veremos. Porque esto es una red de apuestas que veremos. No voy a poder adelgazar en bastante tiempo. Venga, vamos a otro asunto, porque después de que ya se haya iniciado el trámite para la eliminación del delito de sedición en el Congreso de los Diputados, ahora se había escuchado, o Esquerra Republicana de Cataluña había pedido también la modificación del delito de malversación. En torno a este tema, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que no entendería que se modificase este delito, es decir, que se dificultara perseguir la corrupción en España. Dice que no entendería que el enriquecimiento por cualquiera de sus vías personal estuviese o fuese aliviado por el Código Penal. Yo no me he enterado de lo que ha dicho Vara y tengo interés. Esto de la sedición me hubiese gustado que hablase Chano antes, pero bueno, y tengo interés porque el encaje de bolillos que hace Guillermo últimamente para mantener unos equilibrios, porque leo las declaraciones que tú nos has enviado, por cierto, para preparar el programa, y bueno, al final está a favor o está en contra, ¿no? Y no me he enterado, y ni ustedes se enterarían tampoco. Yo entiendo le iba a llamar servidumbre, que tiene Guillermo de cuidado con Pedro Sánchez, que ya sabes cómo se las gasta. Cuando muchos pensamos que qué necesidad tienes tú, Guillermo, de hacerle la ola a este, pero bueno, esa alta política yo no la comprendo mucho. Ahora, que haya un mensaje claro sobre sedición y sobre todo sobre malversación, me explico, porque si uno dice, oye, que a ver si va a resultar que porque el delito sea de uno de Esquerra Republicana, ya lo puedes exhibir, y si es un ciudadano normal, cáete. No voy a decir nada del PSOE porque creo que Griñán va a entrar en la cárcel, por lo tanto, en eso me callo, Chano. Pero tú, Chano, ¿qué opinas de esta reforma? Además, sí que te pongo el planteamiento en un punto concreto. No, es que en Europa, eso es mentira, Chano. Es que en Europa tenemos que homologarnos a Europa. No metan trolas, porque después empieza la gente a decir, oiga, no, Francia, tal. Den ustedes otro argumento, pero en el fondo lo que subyace, no solo para la gente de derechas como yo, claro, yo tampoco soy, sino decir, oye, tú haces lo que sea por mantenerte de presidente del gobierno y aquí los de Esquerra te tienen cogido. Vamos a empezar, Rafa, si no te importa, y con el permiso de Fran. Con datos, verás. Con datos, por supuesto, y por el principio. Sí, la posición del presidente de la Junta de Extremadura es nítida. No, perdona, ¿tú has leído lo que ha dicho? No solo lo he leído, lo he escuchado, lo he visto en muchas ocasiones, sé cómo lo ha dicho, etcétera. Guillermo Fernández Vara es un presidente de la comunidad y es un político con criterio propio, ¿de acuerdo? Criterio propio. Lo ha demostrado a lo largo de todos estos años de su mandato. Criterio propio. No, si los nacionalistas entran en el gobierno, yo me... Criterio propio. Han entrado... Y además respetuoso con las formas, lo es. No te olvides, por ejemplo, el conflicto que tuvo en su momento, que era de otra dimensión, con el presidente del Barça, por ejemplo. Hubo insultos. Guillermo jamás caerá en la descalificación, de eso no me tiene, en el ataque. De eso no me tienes que convencer, porque esto hombre. Es muy importante, porque representa a todos los extremeños. Y porque Guillermo es un hombre de diálogo, es una persona que busca el consenso. En esta cuestión concreta yo suscribo sus palabras. La prueba está
que los medios nacionales, a los que yo he seguido y seguro que tú también, todos le sitúan con esa posición crítica frente al proceso que pretende Esquerra Republicana de modificar el delito de malversación. Ahí estamos, claro, frente a Y Esquerra ahora Republicana. me preguntaba, ¿Y por qué no es frente a Pedro Sánchez, que es el que que no se lo está haciendo propone, eco? Es que no es lo tremendo propone esto. Pedro Sánchez, no. Rafa. En la modificación a la que se ha referido nuestro director es al delito de malversación, Rafa. Y es una propuesta que ni siquiera existe. Ni siquiera existe. No está registrada. Y respecto a la modificación de la sedición, vamos a hablar de eso yo no sé también. qué dice Guillermo. No, vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar de eso también. Rafa, estamos hablando de que un partido político con representación en las Cortes Españolas, en el Congreso de los Diputados, dice que quiere modificar el delito de malversación. Tráigalo. Hasta este momento, hoy ha habido varios ministros en los medios de comunicación, en las cadenas generalistas, yo lo he visto esta mañana, ni una sola prueba escrita, ni un solo documento, ni una sola propuesta de modificación. Tendremos que esperar. Y ahora yo te digo mi opinión, que coincide con la de Guillermo. No es posible modificar el delito de malversación si con eso se pone en riesgo la lucha contra la corrupción en nuestro país. Segundo, no es posible modificar el delito de malversación ad hoc, es decir, justamente para la petición de un grupo parlamentario, sea muy grande o muy pequeño. Pero lo que es evidente, termino ya, Rafa, es que algunos delitos de malversación necesitan una graduación o una escala. No es lo mismo, te lo digo yo como ciudadano y también por mi experiencia política, la persona que se enriquece directamente haciendo fraude en la política, que aquella persona que ha cometido un error, una negligencia, una irregularidad que conduce a la malversación. Que ha mangado dinero, pero dice que no es para él, sino para su partido. A ver si es que va a resultar ahora. Que es tremendo esto. Esa es la Gürtel, por ejemplo. Sí, claro. Ese es el caso Chique. Y los ERTE no. Los ERTE... Es que va a entrar en la cárcel Griñán, a ver si va a entrar... Los ERTE están condenados y tendrá que pronunciarse las instancias judiciales superiores, lo veremos. Instancias, pero si va a entrar a la cárcel. Sí, va a entrar y porque no ha llegado a tiempo la reforma que quería hacer. Esa reforma no va a afectar a Griñán. ¿Sabes? Lo que me parece muy inteligente, te lo digo y ahora lo estoy diciendo en serio, es que mientras hablemos de este tema, lo de la sedición entra por debajo, suave que me estás matando. Es decir, oye, no, mira, está bien, vamos a esto que cuestionar, pero a cambio, lo otro ya vamos a quitarlo del mapa. Hay que reconocer que eso está muy bien tirado. Rafa, el delito de sedición es del Código Penal de 1820. No, se modificó. Sí. Chacho, tú eres el que traes con los datos aquí. Se ha modificado, no, yo te digo cuándo, bueno, 1981, 1985 y 1995. Fíjate que sí tengo datos. O sea, pero en cualquier caso, fíjate si hay datos, ¿de acuerdo? Pero el delito de sedición, Rafa, tienes que saber que es un delito que no está homologado, digas lo que digas. En Europa no existe un delito equivalente. Busca Francia. Mi nota. Italia. A lo mejor lo llaman Italia, de 6 meses a 5 años. Pues en Francia cadena perpetua, amigo mío. Alemania, de 3 años. Digan a los corsos. De 3 años y una multa. Suiza, menos de 1 año. Francia, 2 años. El delito de sedición equivalente, porque ningún ordenamiento jurídico en esos países que hemos citado tiene un delito como el nuestro, que viene, repito, viene el origen con modificaciones de 1822. ¿Y qué dice el delito de sedición, Rafa, del Código Penal, artículos 544 al 549 de nuestro Código Penal? Dice que cualquier persona o personas que se impidan la realización de una actividad de una administración, tanto si son políticos que dirigen una administración como si son ciudadanos, serán sometidos. Porque no es la rebelión, Rafa. La rebelión, por cierto... Que fue en paralelo. La rebelión es el uso de armas y de la fuerza y de la violencia contra la Constitución, el golpe de Estado del
el teniente coronel Tejero en 1981, un ejemplo evidente, o sea, de ello. Que monta una farsa de referéndum, eso no es rebelión, eso es una anécdota. En que la gente votaba ya sin carnet, Rafa, eso unas cajas que tú pones en un almacén. Eso es impedir que los organismos del Estado, las instituciones del Estado, que estaban obligadas a hacer cumplir la ley, no pudieran cumplirla. Por eso, por las manifestaciones que hubo en la calle, por la gente que no dejaba entrar a las fuerzas de... Y después, si van las fuerzas del orden, la culpa es de ellos, por intentar a los cuerpos y fuerzas de seguridad en los colegios electorales, etcétera, el 1 de octubre, ¿de acuerdo? Pero eso no es rebelión. Eso es un delito, no es rebelión, Rafa, no es rebelión. Yo no soy jurista, yo no puedo... No, ni yo tampoco. Pasa que en otros países de Europa, rebelión y sedición como tal, bueno, sedición no, pero rebelión sí la hay. Lo que pasa es que califica como traición, y la traición se lleva a cadena perpetua, como tú dices, claro. En Francia, incluso. Por eso ya verás en España, que en Francia, en Alemania no se va de una situación como la de Cataluña, no porque sea, no, es que cuidado como te la pase. La rebelión en España tiene también unas penas cercanas, creo recordar, ahora hablo de memoria, cercanas a los 30 años de reclusión, la rebelión. Pero en Cataluña, insisto, no lo digo yo. Una rebelión aquello. Lo ha dicho el Tribunal Supremo, que los condenó, Rafa. Es que el Tribunal Supremo no adoptó el modelo de rebelión, la medida, la figura judicial de rebelión, Rafa. Es sedición. Junqueras, Turull, todos los demás independentistas condenados han sido por sedición, no por rebelión. El Tribunal Supremo podría haber dicho, oiga, la figura jurídica penal que encaja aquí es la rebelión. No lo ha dicho. Y ahora, sobre esa sentencia del Tribunal Supremo, con estas personas condenadas, se reforma la sedición. ¿Para qué? Para hacerla más homologable a lo que estamos contando. Porque la sedición, repito, Rafa, no es un alzamiento en armas contra la Constitución o entonces, contra Chano, es pura coincidencia, es una casualidad que esto se haga ahora, ¿no? Que están los de Esquerra Republicana. Mira qué cosa, ha coincidido porque como diría una ministra del gobierno, es que no se habla de otra cosa en los autobuses y en los bares de esto de la sedición. Era una prioridad, hacerla ahora precisamente. Rafa, Chacho, que lo tienes difícil en esto, ¿eh? En otras cosas me vas ganando. En otras cosas porque yo no estoy de acuerdo con la independencia de Cataluña, porque yo soy un demócrata que cree en la Constitución del 78, porque yo creo que dentro de la Constitución caben todas las posibilidades, incluso reformarla, pero yo no soy un independentista ni un nacionalista, porque creo que eso es una de las peores cuestiones que le puede pasar a un país del siglo XXI. Pero entonces, que este gobierno esté apoyado por los que tú no crees independentistas, ¿a ti te parece normal, Chano? A mí me preocupa que lo esté. Y lo que me gustaría es que otras fuerzas constitucionales, en vez de estar cada mañana en un intento de derribar al gobierno legalmente constituido, apoyaran un poquito para que la democracia pudiera funcionar sin necesitar socios de esas condiciones. Eso lo hizo muy bien Rubalcaba lo hizo estupendamente, aprovechando un atentado de 200 muertos, y vamos a cargarnos esto. En un país europeo homologable, como lo quiere ser España, tendríamos ejemplos en Suecia, en Dinamarca, en Bélgica incluso, donde grupos de distinta ideología, en Alemania, la coalición, etcétera. En España imposible. ¿Y qué ocurre? No es legítimo que fuerzas que tienen representación en el Parlamento apoyen a unos u a otros. Esto es lo que está ocurriendo. Yo creo que no es bueno, que no es lo mejor que podría pasar. Lo mejor que podría pasar es un gobierno con mayoría suficiente del Partido Socialista. Lo defiendo yo. Mientras tanto, Rafa, esta es la realidad que tenemos. Es que me parece estupendo. Decía, es que no tenemos más remedio que gobernar con esto, con los de Bildu, con tal, porque es que si no gobernábamos. Bueno, está bien tirado. No hay ministros de Bildu ni de Esquerra. Pero ¿cómo que no? No existiría el gobierno si nos apoyaran en el Congreso con sus votos. Solo me faltaría. Pero hay ministros. Pero existe ese gobierno gracias a esos votos, ¿o no? Como existía el gobierno de Aznar en su primera legislatura, antes de tener la mayoría absoluta del año 2000, en 1996 con el PNV. Y Aznar, que se tuvo que ir a por el PNV, precisamente. Y tuvo que ir también a Cataluña a pactar y a hablar con Pujol. Lo hizo. Es decir, este país tiene ese problema, Rafa, que no hemos resuelto ni en el siglo XIX, por supuesto, ni en el siglo XX, el problema del nacionalismo. El problema del encaje constitucional de los diversos territorios de nuestro país. Y ahora, cuando un gobierno
legítimamente un partido, tiene la mayoría, la tuvo Pedro Sánchez en las elecciones de 2018, y ahora se le pone este inconveniente. Mira, dice, oiga, ustedes con estos no. Bueno, ofrézcanme, señores del PP, venga, vamos a acuerdos con el gobierno formado, legalmente constituido. O sea, no, que lo último que le han hecho al PP es que lo de la sedición le dijeron que no iba a ocurrir, y tú pactame el Consejo General y los jueces y por la trasera, es claro. Que tiene que ver, se han salvado por los pelos. Es que tiene que ver cumplir la Constitución para renovar el Consejo General del Poder Judicial con modificar un delito en el Código Penal, Rafa. Mira, ¿qué es más importante? ¿Cumplir la Constitución o modificar un delito en el Código Penal? Vayamos a nuestros orígenes sociales. Yo era periodista y tú estabas en el instituto en Monesterio. Yo, la polarización social que hay ahora, haz memoria. Porque tú entonces, es decir, joder, que entonces los comunistas llevabais poco tiempo, la gente de izquierda como tú. Y yo ahora veo más polarización social, y eso sí que me preocupa, ¿me entiendes? Y en lo que respecta a mi profesión, al periodismo, joder, es que el Mundo Obrero era más suave que El País, por poner un caso. Y tú me dirás que yo es que no sé, porque a veces, es que de acuerdo, pero ya los medios informativos es que son tremendos, o de izquierda o de derecha. Claro, yo nada más que leo los de derecha, para que voy a leer el otro. Pero quiero decir, que te quedas un poco que dices, chacho, ¿pero qué está pasando aquí? Que nos estamos radicalizando socialmente más que en los años 80. Rafa, la crispación tiene también si va a ser la culpa derecha, no me fastidie. Tiene un origen político clarísimo, y yo veo debates en el Parlamento de los que realmente me avergüenzo como ciudadano. ¿Pero de todo o solo de una parte? Esto me interesa. Rafa, pero eso tiene mucho que ver con la talla política de nuestros representantes. Hemos bajado varios escalones con los parlamentos de los años 80 con respecto a ahora. No he visto muchos parlamentos en los que se insulte directamente al presidente del gobierno, en el que se le considere un gobierno, Rafa, ilegítimo. Lo que pasa es que se hacía, es decir, Alfonso Guerra llamaba Taur del Mississippi a uno, pero era más fino porque tenía más talla humana, claro, no por otra cosa, claro. Ahora si tú me sueltas un Doberman, ¿te acuerdas, Rafa, la lastra esa que ya pasó a mejor vida? Cada mañana en las sesiones de control hay insultos al gobierno en los medios de comunicación. Algunos medios de comunicación escritos no hace falta. Y otros audiovisuales, es que le llaman sinvergüenza permanentemente, por ejemplo, algunos medios. Por ejemplo, el tipo este de la UGT, que va siempre, el secretario que va siempre con una bufandita, que llame asesina a Ayuso, eso no corre, eso no crispa a la sociedad, eso es una cocina que el hombre se le ha ocurrido. No sé a quién te refieres, pero pues al secretario general de la UGT, precisamente. No sé a quién te refieres, pero en cualquier caso. Pues el otro día que llamó asesina a Ayuso, porque eso no crispa. Pero, es que a ver si va. Yo creo que el problema está de todas las partes, Chano, te lo digo en serio. Y a mí me preocupa, caramba. Ojalá la gente se llevara como nos llevamos tú y yo, siendo de orillas distintas. Fíjate. Hay una creciente crispación, si es cierto, en la sociedad motivada por la crispación política. Absolutamente. Y la oposición tiene, por tanto, mucho que ver en esta cuestión. Repito, le consideran ilegal, le consideran un ocupa, le consideran un... Es que en la fiesta nacional de nuestro país, Rafa, de España, cada año hay gente que va a insultar al presidente del gobierno en la fiesta de nuestro país. Yo no quiero entrar en comparaciones, tú más esto y otros más. Alentado justamente por grupos políticos que, como consecuencia, la gente dice, pues sus votantes, en buena parte, supongo, etcétera, aunque no los conozca personalmente, pero dirán, bueno, si esta es la pelea en el Parlamento, yo tengo derecho, cuando me lo encuentre por la calle, a llamarle... Pues mira, en eso estarás de acuerdo, que en Extremadura no hemos caído en eso. Yo en la Asamblea no he escuchado un trazo grueso ninguno. Afortunadamente. La suerte que tiene Guillermo, con la oposición que tiene Guillermo, tiene un chollo. Ha habido momentos que vaya tela. Ha habido momentos tensos, debates un poco más acalorados, pero yo tampoco creo que se haya atravesado nunca que recuerde. También porque Guillermo no da lugar a esas cosas, ¿eh? Vamos a empezar. Guillermo, repito, primera premisa, vamos a empezar por ahí. Es un presidente de consenso, de concordia y de diálogo, y en consecuencia la gente lo percibe. Hombre, tiene algún defecto, creo que es el Barça, pero vamos a dejarlo para otro programa. Aún así, ha recordado su diatriba con el presidente del Barcelona. Así, pero nadie es verdad, es muy culé. Aquí estamos. Bueno, Monago también es culé.
Pero Monago no sabe de fútbol, sabe de toro. Vamos, no, que te lo digo en serio. Sí, que no, sabe. yo a Guillermo le conocí mucho de siendo fútbol, periodista. sabe mucho de siendo fútbol. periodista y en los partidos de fútbol cuando no era político todavía, estaba en la federación. Guillermo pero, tenía una columna en un periódico deportivo. Sí, Marca, sí, pero sí, quiero sí. decir que Bueno, sí, los tres que he presidentes han coincidido sido en los del Barça. campos, he coincidido en el Y campo. Barra del Barça, también. Vara del Barça y Monago del Barça. Nadie es perfecto. Sí. Nadie es Perfecto. perfecto. Oye, tú vas Bueno. hay una pregunta importantísima. ¿Tú vas a ver Mundial, Chano? Yo es que algún partido veré, pero vamos, la primera fase es una pachanga allí. Yo veré los que pueda. Creo que se van a dar en abierto en Sí. televisión, si no me Sí, equivoco. son los que veré creo, yo ¿no? también. Y veré... A las 5 de la tarde, son de horarios las- distintos. Los de la selección española, pues los veré todos los que pueda. Yo siempre he sido muy de la canariña, como sabe Fran, o sea, de siempre he sido mi selección en estos mundiales, entre otras cosas porque Luis Enrique me parece un personaje estupendo. Es El tío le tremendo. trae Hablaremos sin otro cuidado día lo de que eso. digan de él. Hablaremos de otro día del seleccionador. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, los comentarios y su análisis entretenidísimos a nuestros picoteros. Gracias a Rafa Angulo. No, gracias, no. Hoy me había preparado los planes de empleo, me metí en la hemeroteca. Por el primer Media tema. hora los planes Pues de hemos levantado empleo, uno de los el plan de temas. empleo No, si social, quieres el plan de empleo joven, y perdón, y es que Chano también venía si para quieres, esto, para nada. con el permiso de Fran, mira, en la encuesta de población activa del Verá. tercer trimestre en Extremadura, septiembre de 2022. Paro, desempleo 15,9. Encuesta de población activa en 2015, último año del mandato del señor Monago. La misma encuesta, tercer trimestre, septiembre de 2015. Paro, 28,15. Paro en este momento, 15,9. No hay más palabras, señor. No, y yo muy humilde verán que para compensar Bueno, esto dirán me nuestros- callo, a ver, ¿eh? nuestra No hay más audiencia dirá que palabras. ¿a qué viene esto? Es que íbamos a hablar de las lanzaderas de empleo en primer tema, pero al llegar la noticia de última hora de la azucarera, pues hemos levantado lo que se llama periodísticamente, hemos levantado el tema No, y ya. lo hemos cambiado. Gracias, Chano. Muchas gracias. Bueno, Y a ustedes, agradecerles. familia, hasta la semana que viene, si Dios quiere, hasta la picota que viene. Buenas noches. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Twitch, donde ya superamos los 50.500 seguidores, gracias a nuestra audiencia también en la página web de Televisión Extremeña y en la TDT, nuestro canal de TDT, donde nos pueden ver diariamente en torno a las 10 menos 25 de la noche. Mañana será otra nueva cita con la actualidad. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.